La educación a través del tiempo. Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy queremos conversar sobre la educación, pero no desde una mirada tradicional, sino tratando de entender cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo siempre ha estado relacionada con la sociedad. Sí, porque la educación no es algo fijo ni neutral. Depende del contexto histórico, de la cultura y también de las relaciones de poder que existen en cada época. Por eso hoy queremos mirarla desde una perspectiva crítica y decolonial, entendiendo que no solo transmite conocimientos, sino que también influye en la forma en que vemos y vivimos la realidad. Y en este sentido, Paulo Freire nos ayuda a entender algo clave. La educación no debería ser solo un proceso donde el docente transmite información y el estudiante la recibe. Para él, la educación es un espacio de diálogo donde todos aprenden y todos enseñan. Y cuando eso pasa, el aprendizaje deja de ser mecánico y se vuelve algo que realmente transforma, porque permite cuestionar la realidad y entenderla desde la propia experiencia. Claro, y no se cuestiona, la educación puede terminar repitiendo lo mismo de siempre, sin darnos cuenta. Ahí es donde aparece Catherine Walsh, quien desde la pedagogía decolonial nos invita a reconocer que el conocimiento no está solo en la escuela y en los libros, también está en la comunidad, en el territorio, en la vida cotidiana. Son saberes que han existido siempre, pero muchas veces no se han valorado igual. Y eso es importante porque no todos los conocimientos han tenido el mismo reconocimiento. Aníbal Quijano, por ejemplo, habla de la colonialidad del poder, explicando cómo muchas estructuras sociales, incluida la educación, siguen marcadas por jerarquías heredadas de la colonia. Eso influye todavía hoy en qué conocimientos se consideran válidos y cuáles no. Y si miramos un poco hacia atrás, la educación ha cambiado bastante. Por ejemplo, en muchos contextos rurales, los maestros no siempre recibían un salario como hoy. En algunos casos eran pagados con productos del campo, como alimentos o intercambio de trabajo. Eso muestra una relación mucho más cercana entre la escuela y la comunidad, donde el docente era parte del tejido social. Incluso había un respeto y una cercanía que hoy, en muchos casos, se ha venido perdiendo. Sí, y también era una educación más conectada con la vida diaria. Pero hay que tener en cuenta que no todos tenían acceso a ella. Muchas personas quedaban por fuera del sistema educativo, lo que refleja desigualdades muy marcadas, y aunque hoy en día el acceso es mucho más amplio y se reconoce como un derecho, todavía existen diferencias en calidad, recursos y oportunidades, dependiendo del contexto. Y por eso es importante preguntarnos qué tipo de educación tenemos hoy, porque no es lo mismo solo aprender contenidos que formar personas capaces de pensar por sí mismas, cuestionar lo que ven y comprender su papel en la sociedad. Exacto, porque si no se cuestiona, la educación puede terminar convirtiéndose en un mecanismo que reproduce lo mismo de siempre, sin generar cambios reales. Pero desde Freire, la educación se entiende como un proceso de liberación, donde aprender implica dialogar, reflexionar y tomar conciencia de la realidad para poder transformarla. Desde Catherine Walsh también se amplía esa mirada, porque ella propone reconocer otros saberes que no vienen únicamente de la escuela, sino de las comunidades, de los territorios y de las experiencias de vida. Eso abre la educación a una visión mucho más diversa
e inclusiva del conocimiento. Y Quijano complementa esto al explicar cómo la colonialidad del poder sigue influyendo en nuestras formas de pensar y aprender, haciendo que algunos conocimientos se valoren más que otros, aunque todos tengan importancia. Entonces, cuando juntamos estas ideas, entendemos que la educación no tiene por qué ser solo repetición o memoria. Puede ser también un espacio para cuestionar, para resistir y para crear nuevas formas de pensar. Y eso implica no solo cambiar lo que se enseña, sino también cómo se enseña y para qué se enseña. Porque educar no es solo transmitir información, es formar pensamiento, conciencia y humanidad. Por ejemplo, no es lo mismo una clase donde el docente habla todo el tiempo y el estudiante solo copia, que una clase donde se conversa, se pregunta y se relaciona lo que se aprende con la vida real. En el primer caso puede haber memoria, pero poca comprensión. En el segundo, el aprendizaje se vuelve más significativo porque se conecta con la experiencia. Y también importa el para qué. No es lo mismo educar solo para aprobar una materia o conseguir un trabajo, que educar para las personas puedan pensar por sí mismas, tomar decisiones y entender su papel en la sociedad. Y si miramos todo este recorrido, desde las formas más antiguas de enseñanza hasta el sistema educativo actual, podemos ver que la educación siempre ha estado atravesada por la sociedad, la cultura, la economía y el poder. Nunca ha sido algo aislado. Antes, por ejemplo, aprender estaba muy ligado a la vida cotidiana, a trabajar, observar, compartir y aprender de otros. Hoy en día, la educación está más institucionalizada, con horarios, materias y evaluaciones y estructuras mucho más rígidas. También dependen mucho del acceso a la tecnología, recursos y condiciones económicas. En el fondo, la educación siempre termina reflejando cómo es la sociedad en cada momento, no solo en lo que enseña, sino también en quién puede acceder a ella y en qué condiciones. Sí, y por eso la educación no es neutral. Construye la forma en que vemos el mundo, cómo nos relacionamos con los demás e incluso cómo entendemos lo que es normal. Por ejemplo, lo que aprendemos en la escuela influye en cómo interpretamos la historia, el trabajo o incluso lo que consideramos correcto o incorrecto. No es solo información, es una forma de pensamiento. Y dependiendo de cómo se use, la educación puede ser una herramienta de control, cuando solo se repite sin cuestionar y se espera obediencia. O puede ser una herramienta de liberación cuando permite pensar, preguntar y transformar la realidad. Y bueno, después de todo este recorrido, podemos ver que la educación no es un proceso aislado ni algo que simplemente ocurre en las aulas. Es algo que está profundamente conectado con la historia, la sociedad y la forma en que entendemos el mundo. Sí, y también nos deja claro que la educación nunca es neutral, siempre es atravesada por decisiones, por contextos y por formas de poder que influyen en lo que se enseña, en cómo se enseña y en quién tiene acceso a ese conocimiento. Pero al mismo tiempo, también nos muestra que la educación no tiene por qué quedarse en lo mismo de siempre. Puede ser un espacio vivo, donde se cuestione, donde se escuchen otras voces y donde se reconozcan diferentes formas de aprender y de conocer el mundo. Exacto, y ahí es donde cobra sentido pensar en Freire, Walsh y Quijano, porque nos invitan justamente a eso,
a no ver la educación como algo cerrado, sino como un espacio de transformación, de diálogo y de construcción colectiva. Y al final, todo esto nos lleva a una pregunta que queda abierta. No, no solo para las aulas, sino para todos nosotros como sociedad. ¿Qué tipo de educación queremos y sobre todo qué tipo de personas y de mundo queremos formar a través de ella? Porque educar no es solo transmitir conocimientos. Es también una forma de construir futuro. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Hasta una próxima ocasión. Gracias.